Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar mi agradecimiento a nuestra anfitriona, la presidenta Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, a la señora doña Cani Fernández Vicien, presidenta de la CNMC, el señor don Juan Tejedor Carnero, director general de Patrimonio del Ministerio de Hacienda, del Estado del Ministerio de Hacienda, don Francisco Cano Molina, director de la División de Regulación de la Contratación Pública de la Oirescon, la señora doña María Dolores Cancela Rey, subdirectora general de Clasificación de Contratistas y Registros de Contrato, y al señor don Albert Olivas, experto de la Dirección General de Contratación Pública de la Generalitat de Cataluña. Como no, a todos los representantes de los distintos grupos políticos, diputados y senadores, a las patronales, a las sectoriales, empresarios y empresarias. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bien, como bien comentábamos, la compra pública supone entre el 15 y el 20% del PIB, siendo la contratación pública el modelo más utilizado en la colaboración público-privada. Desde Compymes entendemos que es obligación de las administraciones hacerlo de forma eficiente, pues comporta riesgos y oportunidades. Por eso es esencial establecer mecanismos efectivos de coordinación, cooperación, supervisión y transparencia. Mi breve intervención es una breve pincelada para ponernos en contexto en la jornada de hoy. Por un lado, hablaré sobre la Ley de Contratos del Sector Público y sus objetivos, o sea, de dónde viene y cuáles eran sus pretensiones, dónde estamos. Para ahí tenemos hoy ponentes que nos van a poner de relieve la situación real de la contratación. Hablo de la Oirescon, de la Junta Consultiva, de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Y riesgos, la falta de coordinación entre las distintas administraciones, la corrupción, el fraude y la complejidad normativa, que son los principales riesgos. Y, para finalizar, ¿qué pretendemos? En jornadas como esta es concienciar al Gobierno, a la Administración y a los representantes de los diferentes grupos políticos de la necesidad de una reforma urgente de la Ley de Contratos. En lo referente al primer apartado, la Ley de Contratos, como la mayoría conocemos en la sala, de 9 de marzo del 2018, entró en vigor con la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, fruto de la transposición de las directivas europeas del Parlamento y el Consejo Europeo, en 26 de febrero del 2014. Aquí ya tenemos un primer dato, 4 años para transponer una directiva europea. La Ley de Contratos ejerce un papel clave, pues se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que han de ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Teniendo en cuenta, como he dicho, que en España la compra pública supone casi el 20% del PIB, creo que es obligación por parte de las administraciones hacer una gestión eficaz y eficiente que garantice una mayor racionalidad económica de los fondos públicos. Los legisladores, con la Ley de Contratos, pretendían pasar de la mejor oferta económica al binomio mejor relación calidad-precio. Los objetivos perseguidos eran la inclusión de cláusulas vinculadas a innovación, aspectos sociales y medioambientales, por un lado, y por otro, como se ha dicho, buscar flexibilizar la contratación mediante procedimientos simplificados. Favorecer, por otro lado, el acceso a las pequeñas y medianas empresas en los contratos públicos. Para lograr elevar la participación de las pymes en la contratación pública, se introdujeron disposiciones específicas para impulsar la división en lotes y la subcontratación, así como incrementar la concurrencia y, de esta manera, la competencia. ¿Dónde estamos? Como he dicho, en el momento de su entrada en vigor, la ley ya estaba desfasada, pero es que hoy, actualmente, podríamos decir que está caduca, es obsoleta. Según datos de la Dirección General del Patrimonio del Estado, la adjudicación de contratos por importes a pymes en el 2023 no llegó al 30%, muy por debajo del objetivo de situarse en el porcentaje de su aportación al BAP y que en la Unión Europea está tasado, que es alrededor de un 57%. A raíz de los informes elaborados por organismos creados para el control, supervisión de la contratación pública, Oirescon, Junta Consultiva, observamos
que no cumplen muchos de los objetivos que motivaron la ley y que pretendía conseguir el legislador. Aquí no entraré en profundidad porque, como son ponentes, ya nos darán los datos y estadísticas de cuál es la realidad. Por otro lado, estos informes también han puesto de manifiesto otros riesgos inicialmente no previstos en la ley, como son la falta de coordinación. Es uno de los principales riesgos de la gobernanza multinivel. Duplicación de esfuerzos, ineficiencia, falta de coherencia, falta de planificación y ejecución de las adquisiciones de las diferentes políticas de contratación. Ello puede implicar un uso ineficaz de los recursos públicos. Corrupción y fraude. La descentralización en la toma de decisiones de la contratación puede incrementar el fraude si no se implementan controles adecuados en todos los niveles de gobierno. La falta de formación, transparencia, supervisión pueden facilitar prácticas corruptas y socavar la confianza social y dañar la integridad de la compra pública. Otro aspecto importante, otro riesgo, es la complejidad normativa, que implica a menudo cumplimiento de múltiples regulaciones normativas. Esto puede ser complicado tanto para los organismos compradores como para los proveedores si las regularizaciones varían significativamente según las administraciones compradoras. La complejidad normativa perjudica principalmente a las pymes en los procesos de licitación. ¿Y qué pretendemos? El documento que se les ha hecho llegar recoge nuestras propuestas de modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, pero voy a hacer una pequeña referencia a algunas de ellas porque la totalidad, como las tienen en el documento, para no extendernos, no es necesario. Nombraré algunas, como por ejemplo la modificación de los precios de los contratos. Hoy en día nos encontramos con normativas y leyes que afectan directamente a los costes, al valor económico del contrato. Es imprescindible que si se dan estas situaciones que implican incrementos salariales, incrementos por costes de materia prima, incrementos por temas energéticos, de alguna forma hayan mecanismos para hacer un reequilibrio económico de los contratos, porque si no, en algunos sectores es absolutamente inviable poderlo asumir. Otro tema importante es la renovación forzosa de los contratos. Deberíamos volver a la renovación del contrato por acuerdo entre las partes. Contratos que acaban con el contrato inicial más las prórrogas y en algunos sectores, por citar alguno, por ejemplo, de mano de obra intensiva, como podría ser la limpieza, no es normal que tengamos que seguir haciendo prórrogas por ser considerados servicios esenciales hasta llegar a un momento en que sea absolutamente inasumible los costes de la oferta presentada. División en lotes, establecer medidas muy rigurosas que justifiquen el no poder hacerlo y, por otro lado, limitar las adjudicaciones. Tenemos también hoy un ponente, el Albert Olivas, que nos expondrá la realidad de lo que implica la lotización y la limitación. Valoración de criterios, que la fórmula del valor económico sea proporcional a su puntuación. No podemos convertir las adjudicaciones en meras subastas. Tienen que tener un peso también razonable la parte subjetiva, la parte de valor de todo lo que implique mejorar la calidad del servicio, innovación, incrementos por costes. Acuerdos marcos. Mejorar la regulación. Un instrumento tan importante no puede estar regulado por 5 puntos dentro de su articulado. Los acuerdos marcos van a más en las distintas comunidades autónomas y tendríamos que tener unos criterios que definieran mucho mejor los criterios para los acuerdos marcos. Y si entramos un poco más en profundidad en las pymes, tendríamos que hablar de reservas en las licitaciones para pymes. El objetivo es aumentar el porcentaje de las pymes en la contratación en consonancia a su peso con la economía. Y también hablamos de un test PYME. Los órganos de contratación deberían aplicar un test para asegurar que cumplen los requisitos para ayudar al acceso de las pymes. En Compymes creemos en la necesidad de una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Por qué? Por una contratación de calidad que ponga al frente el bienestar social de las personas, la sostenibilidad y la igualdad y una mejora continua de los recursos públicos.
Es fundamental una colaboración y cooperación de las distintas administraciones públicas en todos los niveles que permitan reducir los costes de gestión. ¿Cómo? Facilitando recursos, herramientas claras a los órganos de contratación que les permita trabajar con confianza y mejorar o mayor profesionalidad. A las empresas concurrir con seguridad, estabilidad, reduciendo de esta manera riesgos. Y, como no, en las pymes, fomentar la participación de las pymes. Para ello es fundamental establecer parámetros que faciliten su concurrencia y adjudicación, eso sí, siempre con criterios de transparencia, competitividad e igualdad de oportunidades. En conclusión, tenemos una ley de contratos del sector público desfasada, que no ha cumplido las perspectivas del legislador. Necesitamos una nueva ley de contratos que realmente promueva una contratación de calidad basada en la transparencia y sostenibilidad y en igualdad de oportunidades, gestionada por las administraciones públicas de forma eficaz y eficiente, que beneficie a la sociedad en su conjunto. Necesitamos una ley de contratos más inclusiva, que ponga a las pymes en consonancia a su aportación del VAP. Somos conscientes de que la ley de contratos es de una enorme complejidad si se trata en su totalidad, pero sí creemos que hay articulados que necesitan de una modificación urgente, pues nos estamos jugando la viabilidad de muchas empresas y, por ende, de muchos puestos de trabajo, especialmente en aquellos sectores considerados de mano de obra intensiva. Es deseo de Compymes que, al final de esta jornada, haber concienciado a los representantes de la Administración y a los diversos grupos parlamentarios de la importancia del tema que hoy planteamos aquí, que sirva de motor para crear grupos de trabajo y empezar a profundizar en las propuestas. El ser o no ser de muchas empresas puede depender del modelo que tengamos, que seamos capaces de trabajar de contratación pública. Como decía John Stuart Mill hace ya más de un siglo, no existe mayor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación. Muchas gracias.